del texto sustitutorio de la Comisión de Defensa del Consumidor. Señores congresistas, tenemos agendado para el día de hoy el Pleno el dictamen que crea el sistema fiscal especializado en delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos, que es parte de la reforma de justicia. Queremos consultarle a la congresista Bartra si contamos con texto ya consensuado. Se está preparando, presidente. Ok, no se cuenta aún con el texto consensuado. El dictamen, entonces, siguiente tema. De la Comisión de Presupuesto, proyecto de ley 3759, se propone autorizar el nombramiento progresivo del 20% de los profesionales de la salud, técnicos y auxiliares asistenciales de la salud, que a la entrada en vigencia del decreto legislativo 1153 tuvieron vínculo laboral y fueron identificados en el marco de la disposición complementaria final 98ª de la ley 30.693. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Presupuesto que ha sido leído. La Junta de Portavoces, con fecha 1 de febrero de 2019, acordó la exoneración de plazo de publicación en el portal del Congreso del dictamen de la Comisión de Presupuesto y la ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista Percy Alcalá, presidente de la Comisión de Presupuesto, hasta por 10 minutos. Señor presidente, señores congresistas, muy buenas tardes. Desde el año 2014 hasta el año 2018, a través de diversas leyes de presupuesto, se autorizó el nombramiento de manera y forma progresiva de los profesionales de la salud, técnicos y auxiliares asistenciales de la salud, que a la entrada en vigencia del decreto legislativo 1153 tuvieron vínculo laboral con el Estado. El nombramiento de los trabajadores del sector salud fue con la finalidad que los mismos tengan estabilidad, una mejor remuneración y mejor calidad de vida, y que de esta mejora económica redunde en la mejora de los servicios que prestan a los ciudadanos. En este periodo, desde el año 2014 hasta el año 2018, se han nombrado 37.617 trabajadores asistenciales del sector salud. Pero a pesar de los procedimientos y lineamientos autorizados para este sector, Salud puede efectuar el nombramiento progresivo. Se advirtió que durante los años que se ha venido ejecutando este proceso, existió personal que, no obstante tener acreditado su vínculo laboral a la entrada en vigencia del decreto legislativo 1153, simplemente no fue considerado en los nombramientos por diversas razones o motivos. En razón a ello, se dispuso que a través de la 98ª disposición complementaria final de la ley 3693, ley de presupuesto del sector público correspondiente al año fiscal 2018, conformar una comisión sectorial con la finalidad de identificar a los trabajadores que no fueron incluidos en dichos procesos de nombramiento y que tenían vínculo laboral con el sector en esa fecha. El día 26 de marzo del año 2018, mediante la resolución ministerial número 009-2018/MINSA, se conformó la comisión sectorial señalada en la citada 98ª disposición complementaria final de la ley 3693, la misma que presentó su informe final con fecha 26 de marzo del año 2018, identificando 6.032 trabajadores entre profesionales de la salud, técnicos y auxiliares asistenciales que no fueron incluidos dentro del proceso de nombramiento del año 2014 al año 2018, con un costo diferencial anual de 196.2 millones de soles. El texto del dictamen tiene como propósito efectuar el nombramiento de hasta 1.206 trabajadores, es decir, el 20% de los 6.032 trabajadores, a un costo diferencial de 39.2 millones de soles para el año fiscal 2019, con cargo al presupuesto del Ministerio de Salud, sus organismos públicos, los gobiernos regionales, y para ello se autoriza efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional, programático y nivel institucional. El resto de trabajadores será nombrado de manera progresiva en los años fiscales siguientes. Por las consideraciones expuestas y de conformidad a lo establecido en el inciso B del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República del Perú, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República aprobó en forma unánime el dictamen del proyecto de ley 3759/2018-P con un texto sustitutorio, y en virtud del cual está ya en sus respectivas computadoras,
Esta es la sustentación del dictamen, señor presidente. Señores congresistas, espero que sea reafirmado y aprobado por ustedes durante el debate correspondiente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Como el dictamen de la comisión ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para que exponga su posición. Tiene la palabra el congresista César Vázquez en representación de Alianza para el Progreso. Gracias, presidente. El día de ayer, 1 de mayo, hemos celebrado el Día Internacional del Trabajo, presidente, como recuerdo a la gesta de los mártires de Chicago, quienes ofrendaron su vida por defender los derechos laborales, la jornada a las 8 horas. Desde entonces, la lucha gremial ha sido permanente por la justicia laboral, presidente, no solamente de los gremios, no solamente de los trabajadores, sino también ha sido motivo de agenda en los parlamentos progresistas en el mundo. Hoy, presidente, tenemos la oportunidad de reivindicarnos con más de 6.000 trabajadores de salud, entre profesionales, médicos, no médicos, técnicos, asistenciales, que injustamente fueron excluidos del nombramiento cuando se aplicó el decreto 1153. Realmente, presidente, es un acto de reivindicación y de justicia que, gracias a Dios, el Ejecutivo también ha propuesto resolver esta vez y nos corresponde a nosotros apoyar, porque, como bien ya lo ha justificado el Ministerio de Salud, cuentan con el presupuesto suficiente para poder corregir tremenda aberración que ha marginado de este derecho a miles de trabajadores de salud que con justa razón aspiran a la estabilidad laboral, aspiran al nombramiento y que por diferentes motivos fueron sacados de este proceso de evaluación de nombramiento y que hoy, por fin, gracias a este Parlamento, pueden alcanzar, creo, este acto de justicia. Y por eso pido al Parlamento Nacional, apoyemos por unanimidad esta propuesta del Ejecutivo, que nosotros no podemos darle espalda. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Tapia. Gracias, presidenta. Presidente, qué bueno que se haya puesto en agenda el día de hoy este proyecto tan importante que al final resume el proyecto 3759, que es producto de una lucha constante que han tenido los trabajadores de la salud del Perú. De manera muy puntual, presidente, se trata de los excluidos del nombramiento 2014-2018, digamos que personal que a la entrada en vigencia del decreto legislativo 1153 tenían vínculo laboral. Y lamentable, presidente, le decía, porque en el marco de ese nombramiento, por razones como por ejemplo el haber presentado una fotocopia de la habilidad profesional, o personal que se encontraba, ya sea por descanso, por gestación o por atención de parto, puerperio, no presentaron el documento a tiempo, no se pudieron nombrar, presidente. Entonces, realmente debería nombrarse el 100%, porque cuando, por ejemplo, el personal de salud que debía nombrarse el año 2014, ya no se podía nombrar ni en 2015, 2016, 2017 ni 2018. Entonces, es un tema muy injusto que va a pasar a otros trabajadores y que de alguna manera el Estado trata de resarcir con el nombramiento del 20% siquiera, cuando realmente debería nombrarse el 100% del personal que estuvo listo para nombrarse. Y desde aquí quiero exhortar a los directores regionales, gobernadores regionales, incluido a los ministros de salud de ese tiempo, de que en vez de incorporar a su gente de personal estable, nombrado, que no le iba a costar absolutamente nada en sus direcciones regionales, direcciones de hospitales y gobernadores regionales, incluido el Ministerio de Salud, dejaron que tiempo adicional.
dejaron que este personal de salud, que incluye médicos, más de 6.000, entre profesionales y no profesionales de la salud, dejaron que este personal de salud se quede sin nombramiento. E incluidos, ¿saben lo que significa un nombramiento? En salud, que tengas estabilidad laboral, que tengas capacidad de crédito, trabajes con tranquilidad, porque realmente el ser contratado, ya sea por SNP o bajo cualquier modalidad, realmente en el sector salud y como en todos los sectores, realmente genera una situación de incertidumbre de los trabajadores. En este sentido, Presidenta, considero que en marco de justicia aprobemos, ojalá por unanimidad, el proyecto de ley 3759. Pero sin embargo pido, Presidenta, que pueda acumularse el proyecto 3801 de mi autoría, por el cual decirles que hay personal de salud que estuvo contratado bajo la modalidad de locación de servicios, que tuvo vínculo laboral el 13 de septiembre de 2013, cuando entró en vigencia. Para que concluya. En que entró en vigencia el decreto legislativo 1153, sin embargo, ellos también son los excluidos 2, y le dejaron prácticamente en la calle. Entonces, Presidente, ellos les servir, ¿qué dijo? Que son contratos desnaturalizados, porque hacen la misma labor que todos nosotros en los hospitales, tenemos un horario, un director, hacemos las mismas actividades, pero fueron excluidos de este nombramiento. Y para que concluya. Servir dijo lo siguiente, que esos contratos se habían desnaturalizado. Y que deberían acceder con sentencia judicial. Hoy ya tenemos sentencia judicial de estos trabajadores y sería importante que se incorporen en el marco del proyecto 3801, que pido su incorporación. También en un marco de justicia, el presidente de la Comisión de Presupuesto pueda incorporar mi pedido por ser de justicia. Muchas gracias, Presidente, y que vivan los trabajadores de salud del Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Ceballos. Gracias, Presidenta. Yo creo que este proyecto que sale del Ejecutivo, pero que además en realidad viene del Ejecutivo, pero es producto de una lucha de los trabajadores de varios años, porque en realidad estos trabajadores debieron ser incluidos en el nombramiento ya desde el año 2013. Sin embargo, por distintos errores administrativos. Disculpe. Les rogamos a los señores congresistas guardar silencio y respeto cuando el orador está desarrollando su exposición. Y a los señores asesores se les pide que hagan sus coordinaciones con la mayor discreción en los pasadizos del Pleno. Muchas gracias. Continúe. Gracias, Presidenta. Señalaba que este es un derecho que vienen luchando los trabajadores hace varios años. En realidad ellos merecían el nombramiento desde el año 2013. Pero por distintas omisiones administrativas reconocidas por el propio Ministerio de Salud, se fue postergando la adquisición de este derecho. Es bueno que se avance en recuperar este tipo de espacios laborales que son absolutamente justos para todos los trabajadores. Sin embargo, esto no resuelve del todo, pero no evita que sigan habiendo omisiones graves en el sector salud. Una de ellas, que está bien contemplada en esta segunda disposición complementaria, que es en relación con el personal de salud bajo contrato de locaciones, que está bien que se conforme una comisión sectorial para revisar la necesidad de estos contratos, pero además hay un tema que viene siendo parte de la negociación entre los trabajadores del sector salud y el Ministerio de Salud, que es lograr que los trabajadores llamados híbridos, que en realidad son trabajadores que son reconocidos como asistenciales, ¿no?, y que realizan este tipo de labores, pero que en la práctica no son reconocidos como tales, que sean incorporados también en esta segunda disposición complementaria. Es decir, que se incluya la evaluación del personal excluido de los procesos de nombramiento. Me estoy refiriendo a los trabajadores que son parte, por ejemplo, de los servicios generales, vigilantes, choferes, admisión, que realizan labores asistenciales sobre todo en los lugares de periferia, pero que no están siendo incluidos en ningún proceso de nombramiento. Tiempo adicional.
muy importante, sería trascendente para recuperar derechos, que este sector de trabajadores, que viene también luchando por ser incluidos como trabajadores asistenciales, porque son parte del equipo multidisciplinario que sea incorporado en este proceso de evaluación de nombramiento, señora Presidenta, y que sea incluido, por supuesto, en esta segunda disposición complementaria, ¿no?, que señala el contrato de locación de servicios, pero también que debería sumar a estos trabajadores del sector salud. De lo que se trata es de que un área tan sensible como es el tema de salud reconozca los derechos de los trabajadores y los trate de manera mucho más digna. Lo que no se puede creer es que podemos mejorar la salud en nuestro país sin tener una política de recursos humanos que dignifique al trabajador de salud. Así que yo creo que en este avance, que es importante, de este proyecto de ley que empieza con el nombramiento del 20%, que se incorpore. Para que concluya. A los trabajadores de locación de servicios, sino también a este sector de trabajadores de servicios generales que tanto están esperando se les reconozca sus derechos. Y ni hablar, señora Presidenta, de los trabajadores administrativos que también deben ser contemplados en este proceso de recuperación de derechos. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra la señora congresista Beteta. Gracias, presidente. El congresista Monterola me pide la interrupción. Tiene la interrupción, congresista Monterola. Muchas gracias, Presidenta. Efectivamente, creo que es un derecho de los trabajadores del sector salud y que de manera progresiva se reconozca ese derecho, ya que ellos todavía han sido considerados en el presupuesto del año 2018 y que en este tiempo deberíamos reconocer ese derecho, así como en todo el país los trabajadores de salud nos han pedido, especialmente en mi región Huancavelica, el sector salud nos ha pedido que apoyemos este proyecto porque es reivindicar los derechos de estos trabajadores que han sido prácticamente negados su derecho hace mucho tiempo. Y nosotros desde este Parlamento vamos a reconocer ese derecho para poder lograr la justicia para ellos. Eso es lo que quería decir, Presidenta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, congresista. Continúe, congresista Beteta. Gracias, presidenta. Agradecer por haberse priorizado en esta oportunidad. Hace bastante tiempo veníamos pidiendo que debe ser agendado y aprobado este proyecto de ley que de alguna manera reivindica en parte los derechos que se han ganado muchos trabajadores del sector salud. Si bien es cierto, con esto se va a permitir que el Ministerio de Salud pueda continuar con el proceso de nombramiento de todo el personal de salud el 20%. Aún sigue un número mayor todavía del personal de salud que sigue a la espera de que algún momento pueda hacerse justicia con el nombramiento del 100%. Pero ahí no termina el gran problema. Lamentamos que el Ejecutivo siempre ignora a muchos sectores, que el Ejecutivo no tiene la prioridad como agenda hacer justicia. Por ello que la Comisión de Presupuesto de manera unánime aprobó incorporar en este proyecto de ley, a propuesta de quien habla y de muchos colegas congresistas, que se pueda considerar dentro de las disposiciones complementarias finales la conformación de una comisión sectorial. ¿Para qué? Para que pueda evaluar y también proponer oportunamente en un plazo de 90 días calendarios, luego de conformarse esta comisión, a todos aquel del personal del servicio de salud que vienen contando o que estuvieron en ese momento con la contratación de locación de servicios, los llamados excluidos SNP, que lamentablemente que el Estado, ¿quién es el gran responsable de haber distorsionado la norma? Fue el Ejecutivo. ¿Por qué digo esto? Le contrataron con este tipo y con esta modalidad de contrato, pero ¿qué hacían los trabajadores? Cumplían las mismas funciones de los otros trabajadores que tenían los contratos que ya están. Tiempo adicional.
decía que no se les habían reconocido oportunamente y que ahora que con esta disposición complementaria el Ejecutivo pueda cumplir, que por años vienen exigiendo ser reconocidos porque han tenido la misma labor, han hecho los mismos trabajos de todos aquellos personal de salud que tienen los mismos reconocimientos de las otras modalidades de trabajo, pero lamentablemente han sido excluidos. Presidenta, antes de culminar mi intervención, me pide una interrupción la congresista Alcorta, si usted así lo prefiere. Tiene la interrupción, congresista Alcorta. Presidenta, gracias, congresista. Hablando del tema de salud, vemos por todas partes en las redes, mañana, tarde y noche hay incendios en este país por todas partes, por cualquier cosa. Es una vergüenza que los bomberos tengan que hacer una pollada para ayudar a un compañero que tiene quemadura de 2º grado y está en su casa sin poderse curar. Yo le he mandado el informe al primer ministro, con quien ya hablé, y a la ministra de Salud, manden una ambulancia, recojan al señor, lleguen a periodo de quemados y que el Estado le pague. Son bomberos voluntarios que trabajan en condiciones realmente vergonzosas, con los uniformes rotos, parchados, ya no les sirven las máscaras tampoco. Hablando de salud, hay que pensar en que los bomberos estén incorporados en estos servicios en forma gratuita, igual que los pasajes. Otro día han bajado un bombero a patada de un metropolitano porque no podía pagar el pasaje. Entonces, al hablar de la salud, hablemos también de incorporar a los bomberos y no estén haciendo polladas para curar a uno de ellos que se quemó en un incendio por proteger a uno de los ciudadanos. Eso sí que es una vergüenza. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Gracias, congresista. Continúa, congresista Beteta. Sí, para ir culminando con mi intervención, señora presidenta, colegas congresistas, es hacer justicia con miles de trabajadores del sector salud, que todos podemos reconocer el trabajo a lo largo y a lo ancho del país y que vienen ellos responsablemente cumpliendo con esta labor, pero hasta el momento no han tenido ese reconocimiento por parte del Ejecutivo y esperemos que con la aprobación de esta norma se pueda hacer justicia con ellos y decirles que este Congreso siempre va a reivindicar derechos que son muchas veces vejados por los gobiernos de turno. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señora congresista. Tiene el uso de la palabra la señora congresista Salazar. Gracias, presidenta, y saludar a todos mis colegas parlamentarios. Presidenta, con el presente proyecto de ley 3759, nosotros podemos decir que culminamos este proceso de nombramiento a partir del decreto legislativo 1153 del periodo 2014-2018. Y este proyecto, para que los colegas puedan entender y puedan agarrar el interés de este proyecto, que es de salud, presidenta, esto se remonta al 2016, cuando estábamos presentando el presupuesto del 2017, y ahí nosotros interveníamos que era necesario, que podríamos integrar a estos trabajadores que comprenden 6.032 trabajadores, entre profesionales de la salud, técnicos y auxiliares de la salud. Aquí hay dos carteras ministeriales indispensables en todo país: educación y salud. Sin salud no podemos educarnos. Entonces, cuando hablamos de garantizar un servicio de atención de calidad en MINSA, tenemos que hablar y tenemos que voltear la mirada de los trabajadores de salud. Y yo le quiero decir a la ciudadanía que este Congreso es el que está resarciendo los derechos laborales de los trabajadores, que nunca antes, en los congresos anteriores, han tenido una mirada. De repente porque no eran de salud, de repente porque no lo ponían en prioridad la salud, pero este Congreso está resarciendo un derecho laboral necesario en todo trabajador de salud, presidenta. Y pedir y exhortar a mis colegas parlamentarios que la votación sea unánime, porque así estamos dando un indicador de que sí verdaderamente queremos atender con calidad y con calidez a todo ciudadano peruano que accede a un servicio de salud. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señora congresista. Tiene el uso de la palabra la señora congresista Saavedra. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todos los congresistas. Señora presidenta, siempre decimos nosotros como congresistas, estamos acá para representar al pueblo peruano y defender los derechos laborales. Señora presidenta, son miles los trabajadores del sector público que están esperando este nombramiento. Con esta iniciativa traída por el Ejecutivo, gracias a Dios que el Ejecutivo algo está haciendo, estaremos retomando el nombramiento de cientos de trabajadores del Ministerio de Salud que
quienes han esperado por años esta inclusión. En estos tipos de trabajo debe dedicarse el Ejecutivo. El señor Vizcarra tiene que dedicarse a ver los intereses del país, porque para eso está ahí él. Distintos gremios sindicales del MINSA hicieron plantones y huelgas para poder acceder a esta propuesta. Y todos lo sabemos esto en nuestras regiones, porque en cada región hay nuestro sector de salud, hay nuestros trabajadores. Y también llamarle a la reflexión al gobierno de que tenemos postas médicas vacías, no tenemos profesionales en las regiones, están abandonados nuestro pueblo. Cientos de profesionales de salud necesitan este acceso. Técnicos, auxiliares asistenciales del MINSA se verán beneficiados en esta búsqueda, la equidad remunerativa. Señora Presidenta, las propuestas destinadas a proteger los derechos laborales de la parte más débil de esta relación. No solamente es Ministerio de Salud, hay mucho abuso en los derechos laborales. Exhorto al Ejecutivo que se preocupe en respetar los derechos laborales. Y acá no vamos a venir a decir que los congresistas somos responsables. No, señores. Los congresistas somos aliados en gestiones, pero no tenemos el presupuesto. Y ni tampoco el Ejecutivo tiene el derecho, el Ministerio de Economía, de agarrar... Tiempo adicional. De agarrar la plata de todos los peruanos, porque no es de él, ni tampoco es de su bolsillo, es de cada peruano que aporta sus impuestos, comprando hasta 1 kilo de arroz. Presidenta, esto debe ser apoyado más aún si están cumpliendo con el perfil y los requisitos necesarios. Fueron injustamente excluidos en el proceso de nombramiento anterior. Aprobando esta medida vamos a resarcir el perjuicio en contra de los trabajadores afectados del MINSA. Presidente, si usted me permite, es una interrupción al congresista Martínez. Tiene la interrupción, congresista.